Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestras clases de escuela dominical. Feliz de poder estar otra clase más con ustedes y seguimos hablando del libro de Romanos. Como les he dicho en otras clases, que si no las han visto, vayan a verlas para que poder entender mejor conforme vamos avanzando con este libro. Como les decía, este libro no es tanto sobre historia como otros de los libros de la Biblia. Esto es más enseñanza. Entonces es importante que conozcamos todo esto. Y bueno, hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 3 de Romanos. Y vamos a empezar justificados libremente por su gracia. Pero bueno, antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Espíritu Santo, te queremos invitar que seas bienvenido aquí. Eh, Ve ahí a cada hogar que está representado, en cada persona que está viendo este video, aquí conmigo. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos tu palabra, que me puedas usar conforme tú quieras. Y pues bienvenido y de verdad que ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la palabra, porque como dice la palabra de Dios, sin conocimiento el pueblo perece. Entonces es importante que entendamos la palabra del Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. Vamos a ver aquí, vamos a ir leyendo varios versículos y vamos viendo sobre estos versículos. Vamos a leer primero este versículo del 1 al 2, pero vamos a ver esta división, no sé cómo las tenga sus Biblias, la mía la tiene así. La primera división es la justicia de los juicios de Dios. Bueno, vamos a leer el versículo 1 y 2. La ventaja del pueblo judío. Dice el 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que nos dice el versículo 1 y 2. Dice, bueno, vamos a ver primero aquí, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Pablo ha explicado cuidadosamente en Romanos 2 que la posesión de la ley, que era lo que tenían los judíos, o la circuncisión no salva a la persona judía. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de ser la nación escogida de Dios? Y bueno, vamos a seguir viendo aquí. Después de todo, si no hay acepción de personas, como nos dice Romanos 2:11, ¿qué hay de bueno ser judío? Y bueno, yo creo que esta es una pregunta válida que a lo mejor muchos nos hemos hecho. Y bueno, ¿qué hay de bueno? Bueno, mucho, en todas maneras, dice aquí el versículo, ¿verdad? Dice, Pablo sabe que hay muchas ventajas que Dios dio al pueblo judío. En particular, él les confió la palabra de Dios, la cual habla de la revelación escrita de Dios antes del tiempo de Jesús. Él le dio al pueblo judío su palabra y ese era un regalo indescriptible. Y bueno, era para los judíos, ¿verdad? Indiscutiblemente. Este era su privilegio principal, que eran los que guardaban, digamos, la biblioteca de Dios, que este tesoro celestial era lo que se les había dado a ellos. Bueno, Pablo después hablará, después lo vamos a ver en Romanos 9, sobre la ventaja del pueblo judío. Bueno, explicando que Israel también tenía la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas. Así que eso lo vamos a ver ya que vayamos en el 9. Ahorita vamos a ver el capítulo 3. Bueno, vamos a leer los versículos 3 y 4. Espero que haya quedado claro lo que dijimos ahí, ¿verdad? O sea, que decimos, bueno, ¿y qué hay de bueno? ¿O qué ventaja tiene el ser judío? Bueno, como les digo, después vamos a ver más, pero por lo pronto, ahorita aquí nos está diciendo que la biblioteca, digámoslo así, ¿verdad? La palabra de Dios antes de Cristo, es decir, el Antiguo Testamento, ¿verdad? En pocas palabras, fue dado a ellos en específico. Bueno, vamos a leer del versículo 3 al 4, perdón. Acuérdense, estamos viendo el capítulo 3. La incredulidad de los judíos no hace que Dios esté equivocado. Bueno, vamos a leer, dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y verás cuando fueres juzgado. Bueno, eso es lo que nos dice el versículo 3 y 4. Bueno, vamos a ver aquí donde dice, y pues que si alguno de ellos han sido incrédulos. Bueno, de hecho, el hecho aquí más bien es que todo el pueblo judío hasta ese punto había rechazado el Evangelio. Y eso no significaba que la fidelidad de Dios hacia ellos fuera en vano. No significaba que la obra de Dios fuera nula. El hecho de que ellos lo hayan rechazado no significa nada. Y yo en lo personal, mi persona, yo también rechacé al Señor varias veces. Venían y me hablaban de Él y yo les decía, no, yo estoy bien como estoy, no me interesa, no quiero saber por el momento de eso. Así que yo lo rechacé en lo personal varias veces también. Y estoy segura que muchos de ustedes también en algún momento rechazaron a Dios. Bueno, dice después también, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y sobre todo hombre mentiroso. Bueno, Pablo nos recuerda que Dios será justificado en todas sus acciones. En el fin se demostrará que aún nuestra injusticia de alguna manera proclamó su justicia y gloria, aunque sea aunque sea en juicio. Si algún hombre dijera que la promesa de Dios fracasó hacia él, que examine su corazón y sus caminos, y encontrará que él se ha apartado de aquel camino en el que solo Dios podría, de acuerdo con su santidad y verdad, cumplir la promesa. Bueno, acerca de sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es una expresión extraña y fuerte. Si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo dicen otra, Dios es veraz. Todos los hombres son mentirosos. Dios habla la verdad y no puede mentir. Bueno, vamos a leer ahora si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? A ver, sí, ese es el 5. Bueno, vamos a ver aquí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Pablo presenta el contraargumento de un oponente. Si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme?
Mi pecado al fin y al cabo sirve para traerle a Él más gloria. Y eso es bueno. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Será injusto Dios que da castigo? Esta es una pregunta. Pablo estaba familiarizado con la forma de pensar que dice Dios está en control de todo. Aún mi voluntad demuestra su justicia. Por lo tanto, Dios es injusto si Él inflige su castigo en mí debido a que solo hay un peón en su mano. Bueno, en teoría el ejemplo más dramático de alguien que podría hacerse esta pregunta es Judas. ¿Puedes escuchar a Judas armar su caso más bien? Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo usaste para bien. Wow, buen argumento, ¿no? De hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice incluso cumplió las escrituras. ¿Cómo puedes juzgarme entonces? La respuesta para Judas puede ser de la siguiente manera. Sí, Dios usó tu maldad, pero todavía era tu maldad. No había motivo bueno o puros en tu corazón. No hay un crédito para ti que Dios haya traído bondad de tu maldad. Eres culpable ante Dios. Bueno, ahora vamos a ver. Habló como hombre. Esto no significa que Pablo no tenía la inspiración del Espíritu Santo y la autoridad apostólica. En cambio, explica que solo como hombre, un hombre caído, alguien se atrevería a cuestionar la justicia de Dios. Bueno, vamos a ver ahora el 6 y el 8. La respuesta de Pablo a la objeción. En ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mí mintiera la verdad de Dios, abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que somos nosotros? Hagamos males que vengan bienes. Bueno, vamos a ver aquí lo que leímos del 6 al 8. Bueno, donde dice el 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Bueno, Pablo descarta la pregunta de su oponente fácilmente. Si las cosas fueran como su oponente ha sugerido, entonces Dios no podría juzgar a nadie. Es cierto que Dios usará incluso la injusticia del hombre para cumplir su obra y traer alabanza a su nombre. La traición de Jesús por parte de Judas es un ejemplo perfecto. Sin embargo, parte de la forma en que Dios se glorifica a sí mismo en el pecado del hombre es el juzgar justamente esa injusticia. Vamos a ver esta pregunta. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Bueno, tanto para Pablo como para sus lectores era un hecho que se acercaba un día del juicio, cuando algunos serían libres del cargo y otros condenados. Él no necesitaba hablar de este punto, simplemente se entendía en esa cultura. Bueno, vamos a ver aquí. Pablo entendía que juzgaría a Dios al mundo, tanto a los judíos como a los gentiles. Muchos de los judíos en los días de Pablo pensaban que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados, pero salvaría a los judíos a pesar de sus pecados. Bueno, eso es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Como dijimos en los días de Pablo. Bueno, pero dice aquí, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Bueno, Pablo vuelve a establecer la objeción de un oponente imaginario. Si Dios se glorificara a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo puede juzgarme?
ya que parezco aumentar directamente su gloria. Bueno, hagamos males para que vengan bienes. Esta era una perversión de la doctrina de Pablo de justificación por fe y una extensión de la objeción de su oponente imaginario. Si tomas la manera de pensar del adversario de Pablo lo suficientemente lejos, terminaríamos diciendo, ¿por qué lo más que podemos para que Dios pueda ser glorificado aún más? Esto nos muestra que una manera de examinar una enseñanza es extender su significado y consecuencias y ver dónde terminamos. Bueno, por supuesto que hagamos males para que vengan bienes, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer ahorita. No era la enseñanza de Pablo. Él lo pone en claro que se nos calumnia al enseñar esto, pero es posible ver cómo esta acusación vino mientras Pablo predicaba libremente el perdón y la salvación, por gracia a través de la fe y no por obras. Bueno, cuya condenación es justa. Bueno, Pablo ni siquiera contestaría tal transgresión absurda de su evangelio. Él simplemente dice que aquellos que enseñarían tales cosas o que acusarían a Pablo de enseñarlas, que su condenación es justa. Dios justamente condena a cualquiera que enseñe o crea tal cosa. Bueno, el pervertir glorioso del regalo de Jesús es una supuesta licencia para pecar, es quizás la cumbre de la depravación del hombre. La culpabilidad universal de la humanidad ante Dios. Vamos a ver aquí el versículo 9. La culpabilidad de los judíos y gentiles ante Dios. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Wow. Bueno, vamos a ver estos. ¿Somos nosotros mejores que ellos en alguna manera? Es lo que acabamos de leer ahorita en el 9. Bueno, ya que Pablo era judío por nacimiento y herencia, Filipenses 3, del 4 al 6, dice, cuando él dice nosotros, él no se refiere a nosotros los judíos. El punto es que por naturaleza, el judío no estaba mejor con Dios que el pagano o el moralista. Pablo demuestra que el pagano, el moralista y el judío todos están bajo pecado. Por lo tanto, todos están bajo condenación. Bueno, bajo pecado es una frase poderosa. Habla de una esclavitud al pecado. Literalmente significa vendido bajo pecado. Y bueno, aquí nos habla tanto de judíos como gentiles. Bajo el poder del pecado, pero mayormente bajo la culpa del pecado. Bueno, ahora vamos a leer acuérdense, capítulo 3, versículo del 10 al 18. Es lo que vamos a estar viendo aquí. El Antiguo Testamento es testigo de la depravación universal y culpabilidad humana. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, vamos a ver aquí. Lo primero que leímos, ¿verdad? Que dice, no hay justo, ni aún uno. Pablo ve la condición humana de arriba a abajo. Él empieza con la cabeza y se mueve hasta los pies. Esta mirada a la condición humana es deprimente. ¿Cuál es el punto? El apóstol Pablo quiere que comprendamos nuestra completa inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. La caída toca cada parte del ser humano y el inventario de las partes del cuerpo corrompido por la caída nuestra, por la caída demuestra esto. Bueno, no hay justo ni aún uno. Cuando Dios no encuentra a ningún justo, es porque no hay ninguno. Y no es como si hubiera algunos y Dios no los pudiera ver. Nunca ha habido un hombre verdaderamente justo aparte de Cristo Jesús. Incluso, fíjense, incluso Adán no era justo tampoco. Era inocente, no conocía el bien y el mal. Bueno, esto dijo aquí alguien. No hay quien busque a Dios. Imagínense, nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por sí solo verdaderamente busca a Dios. Pero, ¿qué no demuestran todas las religiones, rituales, prácticas desde el principio de los tiempos que hay, de los tiempos que el hombre está buscando de Dios? Para nada. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no busca al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. En cambio, busca un ídolo, el cual él mismo hace. Wow. Bueno, a una se hicieron inútiles. La palabra inútiles tiene la idea de fruta prohibida. Habla de algo que es permanentemente malo y por lo tanto sin uso. Bueno, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y esto lo vemos a diario. Solo tenemos que ver las noticias, la tele. Bueno, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto resume todo el pensamiento. Cada pecado y rebelión contra Dios sucede porque nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Dios. En donde quiera hay pecado. No hay temor de Dios. Bueno, vamos a leer ahora del 19 al 20. La ley no puede salvarnos de nuestro pecado y de la pena que merece. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, vamos a ver aquí lo primerito. Todo lo que la ley dice, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer aquí en el 19. Bueno, Pablo enseña que esta horrible descripción del pecado total del hombre viene a nosotros por la ley. Y está intencionada para los que están bajo la ley. Bueno, lo que dice los que están bajo la ley. Si Dios habla de esta manera a aquellos que tuvieron la ley e intentaron hacer la ley, es evidente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Bueno,
Recordemos que muchos judíos de los días de Pablo tomaron cada pasaje del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaron únicamente a los gentiles, no a ellos mismos. Pablo pone en claro que Dios habla a los que están bajo la ley. Bueno, vamos a ver aquí el siguiente punto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esto significa que guardar la ley no es la manera de Dios para salvarnos o bendición bajo el nuevo pacto. Bueno, para que nadie piense que la ley es inútil, Él continúa mostrando su uso, pero es completamente contrario a lo que ellos pretendían. Bueno, vamos a ver aquí la revelación de la justicia de Dios. El 21. La revelación de la justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora estas palabras proveen la más gloriosa transición del juicio de Romanos 3:20. Bueno, a la justificación de Romanos 3:21. Pero ahora habla de la novedad de la obra de Dios en Cristo Jesús. En verdad es un nuevo pacto, testificada por la ley y los profetas. Nos recuerda que todavía hay continuidad con la obra de Dios en tiempos pasados, aparte de la ley. Bueno, la ley no puede salvarnos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. Esta es la esencia del plan de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestra propia ganancia y merecimientos, aparte de nuestros propios méritos, testificada por la ley y por los profetas. Bueno, esta justicia no es una novedad. Pablo no la inventó. Fue predicha hace mucho tiempo al ser testificada por la ley y por los profetas. El Antiguo Testamento dijo que esta justicia vendría aparte de la ley. Bueno, no es que la justicia de Dios es revelada aparte del Antiguo Testamento, pero que es revelada aparte del principio de la ley. Esta aparte de una relación legal con Dios basada en la idea de ganar y merecer méritos ante Él. La justicia de Dios no se nos ofrece como algo para eliminar la holgura entre la habilidad de guardar la ley y el estándar perfecto de Dios. No es dada para complementar nuestra propia justicia, es dada completamente aparte de nuestro propio intento de justicia. Bueno, vamos a leer el 22. Dice, ¿cómo es comunicada esta justicia al hombre? Bueno, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús para todos los que en él, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia para todos los que creen en él. Romanos 3:21. Bueno, Pablo nos dice que como es que la ley, como esta justicia nos viene. Bueno, nos viene a través de las obras de la ley. Esta aparte de la ley. Ahora Pablo nos dice que esta justicia que salva si viene es por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él. Bueno, ¿por qué no hay diferencia? Bueno, no hay ninguna otra manera de obtener esta justicia. Esta justicia no es ganada a través de la obediencia a la ley. Es una justicia recibida, ganada a través de la fe en Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer ahora el 22, del 23 al 24.
la necesidad universal del hombre y la oferta universal de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver, siendo justificados. Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación sobre estos tres temas. La justificación es la imagen del tribunal de justicia. La redención es la imagen del mercado de esclavos y la propiciación es una imagen del mundo de la religión, apaciguando a Dios a través del sacrificio. Bueno, la justificación resuelve el hombre de la culpabilidad del hombre ante el juez justo. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a una esclavitud al pecado, al mundo y al diablo. La propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. Bueno, todos pecan y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta declaración universal está contestada como una oferta universal de ser justificados gratuitamente por su gracia. Y esta está disponible para todos los que creemos en Dios. Bueno, destituidos de la gloria de Dios. Fallamos en darle la gloria, en darle a Dios la gloria que se merece en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Fallamos al calificar y por lo tanto rechazamos la gloria y recompensa de Dios a los siervos fieles. Fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios, al rehusarnos al ser conformados a su imagen. Fallamos en obtener la gloria final que Dios otorgará a su pueblo al final de toda la historia. Bueno, justificados gratuitamente por su gracia. Al estar en tal estado pecaminoso, la única manera en la que podemos ser justificados es al ser justificados gratuitamente. No la podemos comprar con nuestras buenas obras. Si no fuera hecha gratuitamente para nosotros, no podríamos obtenerla. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, gratuitamente significa eso, que todo es por Dios y nada es por nosotros. Mediante la rendición en Cristo Jesús. De nuevo, el Evangelio de Pablo se centra plenamente en Cristo Jesús. La salvación es posible debido a la redención que encontramos en Él. Dios no puede darnos su justificación aparte de Cristo Jesús. Bueno, redención tiene la idea de comprar de nuevo algo. Y esto involucra un costo. Sin embargo, Dios paga el costo y así somos justificados gratuitamente. Bueno, vamos a leer del 25 al 26. Cómo la muerte de Jesús satisface el juicio justo de Dios. A quien Dios puso, cómo proporcionó por medio de la fe en su sangre para que Dios manifestara su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en todo tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Bueno, aquí vemos que Dios diseñó el dar la más evidente demostración tanto de justicia como de su misericordia. Bueno, vamos a ver el 27. Jactarse en la salvación que viene a través del Evangelio de Cristo Jesús está excluido. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, ¿verdad? Aquí.
no debería estar en ningún lado, debido a que somos justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, ¿por cuál ley? La jactancia no está excluida porque existe un pasaje específico de la ley contra ella. En cambio, el orgullo es excluido debido a que es completamente incompatible con la salvación que es gratuita a través de nuestra fe. Bueno, por la ley de la fe no hay lugar para la jactancia. Es por eso que el hombre natural odia ser justificado gratuitamente por su gracia. Bueno, vamos a leer 28 y 30. La justificación, absolución de la corte de Dios. Dice, se encuentra tanto para judíos como para gentiles, aparte de las obras de la ley. Bueno, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la ley, por la fe, a los de la circuncisión, y por medio de la fe, a los de la incircuncisión, justificado por la fe sin las obras de la ley. No es que seamos justificados por fe, además de cualquier obra de la ley que podamos hacer. Somos justificados por fe únicamente sin las obras de la ley, ya que todas las obras de la ley están excluidas, solamente queda la fe. Bueno, sin las obras de la ley. Bueno, no contradice Santiago este pasaje. Santiago 2, 14, 26. ¿Cómo podemos decir que únicamente la fe salva sin las obras de la ley? Bueno, es cierto que únicamente la fe salva, pero una fe verdadera, una fe que te salva, tiene un carácter distinto. Ciertamente también de los gentiles. Esta justificación se ofrece a ambos, judíos y gentiles. El carácter universal de la oferta se demuestra con un simple hecho. ¿No es también Dios de los gentiles? Por supuesto que lo es. Si solo hay un Dios, entonces Dios es un Dios de los gentiles tanto como es Dios de los judíos. Depende de los gentiles reconocerle como Dios. Bueno, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esta justificación no solo está disponible para los judíos y los gentiles, sino que también es recibida de la misma manera por judíos y gentiles, ya que un Dios justifica a ambos, judíos y gentiles, los justifica de la misma manera, por la fe, por medio de la fe. ¿Qué hay entonces con la ley? Bueno, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego por la fe invalidamos la ley. Podemos ver cómo alguien podría preguntar si la ley no nos hace justos. ¿De qué sirve? Pablo acaba de invalidar la ley. Estás yendo contra la ley de Dios. Bueno, dice, en ninguna manera, ¿verdad? El 31. Por supuesto, Pablo no invalida la ley. Como el apóstol va a demostrar en Romanos 4, la ley anticipó la venida del Evangelio, de la justificación por fe, sin las obras de la ley. Por lo tanto, el Evangelio establece la ley. Bueno, ya para concluir el capítulo 3, resaltando, vamos a hablar de lo de la justicia. Sabemos que es un componente central del Evangelio, la justicia, ¿verdad? Y el Dios Santo y Eterno espera que
todas las personas que tenemos una relación con Él seamos, que no tengamos pecado, ¿no? Pero como sabemos, esto es imposible. Entonces, la única manera de poder, o sea, Dios tiene que, como dijimos, Dios es un Dios justo. Él tiene que imputar justicia a su pueblo, sí o sí. Y la única manera de que su pueblo o las personas que mantenemos una relación con Él es por medio de esta justicia, pero por medio fe, de la fe de creer en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y no vamos a apartar aquí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, tenemos que estar a la altura del Dios justo solo mediante la justicia de la fe, o por la fe más bien. Es la única forma que podemos estar a esta altura. Y como les digo, Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de verdad y tiene que, pues impartir esta justicia. Pero bueno, gloria a Dios que nosotros podemos alcanzarla por medio de la fe. Bueno, pues nos vemos en nuestra próxima clase. Si tienen preguntas o si quieren, tienen algo para ampliar el tema, pues adelante, bienvenidos y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima. Bye.